Muy buenas, bienvenida. Quiero explicarte cuál es la historia que me ha traído hasta aquí. Hacer cursos y formación y clases para niños con dificultades de lectura. Mira, todo se remonta cuando yo era pequeño, cuando entré en la primaria. En parvularios no se me detectó ninguna dificultad. Yo solo recuerdo hacer cosas de letras, ¿vale? Y rellenar y reseguir letras y hacer cosas con letras. Y cuando llegué a la primaria empecé a presentar dificultad. Ahí es cuando empecé a compararme y tengo recuerdos muy nítidos de cómo veía que los demás leían y a mí me costaba. Y yo empezaba a memorizar cosas para cuando me tocaba leer a mí leerlas bien, porque se leía por puntos. Y cuando llegaba a un punto empezaba el siguiente. Y yo recuerdo estar ahí en modo fila como si fuera eso, pues las cuadrículas de un ejército. Y niño uno, niño 2, frase 3, el niño iba tocando, ¿no? Y yo estaba atrás y me tocaba leer a mí. Una de las primeras cosas que recuerdo es esto, esta dificultad seria, y a partir de ahí es cuando empecé a tener, pues, un proceso en el que yo estaba solo afrontando el problema, hasta que me hice un poquito más mayor y empiezan a llevarte al psicólogo del colegio, psicólogo fuera del colegio, logopeda fuera del colegio. Mi madre, por otra parte, pues nos llevaba a la biblioteca y yo pues tenía que estar rodeado de libros y al final, pues para pasar el rato allí, pues tenía que coger el libro menos aburrido. Entonces empezaba a curiosear libros, pero me costaba mucho leer. Bueno, la cuestión es que esto lo pasé, yo lo lloré mucho, lo pasé fatal y me acuerdo de ir hasta casa de una amiga de mi madre que iba a hacer con ella a cambio de una buena merienda y entonces yo estaba ahí pues tratando de leer con dificultad. Yo fui haciendo como mi propia evolución, pero no es hasta que yo me hice más grande, cuando estaba en la universidad, trabajaba de diferentes trabajos para pagarme la universidad. Y es eso que en uno de estos niños que llevaba clases de refuerzo, primero de la ESO, me encontré un niño que no sabía leer. Pero no sabía leer, no sabía leer. Y el caso era bastante grave. Y me llamó la atención que un niño a la ESO llegara con una dificultad tan grande después de tantos años de que el sistema no hubiera evolucionado y supiera dar respuesta a los niños con dificultades de lectura como tuve yo. Yo salí por mis medios porque yo recuerdo ir al psicólogo, tanto del colegio como fuera del colegio, incluso el logopeda. Y yo, con mi conciencia de niño, no sé, llámame genio, pero yo veía, estos tíos me están haciendo hacer cosas que no tienen ningún sentido. Me parece estúpido. Pero como me perdía clase, pues decía, bueno, total, me estoy perdiendo clase, fantástico, ¿no? Yo a día de hoy hago todo lo contrario. Los papás saben qué método utilizo. Los papás cuando van a un psicólogo y llevan al niño no saben qué método utiliza. Los papás cuando vienen conmigo están dentro de la clase y ven cómo trabajo. Mi papá no entraba dentro de la psicología, ni del psicólogo, ni sabían cómo trabajaba con el logopeda, ni qué objetivos perseguía, ni veía la evolución. Los niños que están conmigo tienen faena en casa. El psicólogo, el logopeda no me dejaba ningún tipo de faena en casa. Con lo cual, a día de hoy me he enfocado en trabajar y en desarrollar una metodología bastante amplia, contraria a lo que el sistema hace, en lo que yo creía que debía empezar un cambio. Yo empecé con este niño que te comentaba, que estaba en primero de la ESO, no, y yo le daba refuerzo de todo, porque se supone que suspendió todo. Se suspendió todo. Yo se suponía que debía dar refuerzo de todo. Pero me di cuenta que el gran problema era la lectura. Y hasta que no desatascáramos el problema de la lectura, no iba a poder mejorar ese niño. Entonces, cuando hablé con su madre Puri, le dije, mira, esto no es un problema de refuerzo, es que no sabe leer. Y hay que enseñarles de cero. Yo pasé por esto y como lo pasé y lo viví, decidí no dejarlo solo y seguir acompañándolo hasta que encontraran a un profesional. Mientras tanto, yo conecté con ese niño de la infancia, con ese yo de cuando era pequeño, y traté de buscar con todas mis fuerzas información, por aquí, a leer, a buscar qué es lo que está pasando, por qué los psicólogos, los logopedas, no responden a las problemáticas y a las necesidades de desarrollar un método que ayude a los niños con lectura, porque yo sabía que todos los niños pueden leer y pueden hacerlo a mayor nivel. Mi intuición me decía que había una forma de hacerlo, pero tenía que hacerlo por mi cuenta, porque yo entendía el problema y yo entendía que se necesitaba otra solución a la que se estaba dando. Y es por eso que empecé con este niño a crear, a estudiar, a involucrarme en una cosa en la que tampoco se me había pedido, pero yo hice, porque sentí que debía hacerlo. Y empecé a desarrollar el método. Luego empecé con un niño con dificultades mucho más serias, completamente analfabeto, no sabía ni el abecedario
y estaba ya en tercero de primaria y había repetido un curso, con lo cual debería estar en cuarto y no sabía en el abecedario. Sí que es verdad que tiene un síndrome de Noonan, que es un síndrome un poco especial, pero yo vi a ese niño y digo, este niño le dije a su madre, tiene que poder leer. Yo, por lo que estoy viendo con mi método y por las áreas del cerebro que veo que funcionan en tu hijo debería poder leer. Con la misma seguridad que tu hijo está caminando hoy. Y nos pusimos a trabajar y funcionó. Y con más éxito todavía. ¿Qué pasa? Que era un niño, el segundo niño, ya había ido a todo también, ¿no? A todo tipo de ayudas externas, psicólogos, etcétera, y nadie ya le decía, pues este niño no tiene salida, y lo iban a llevar a un colegio de especial, a un colegio de niños con retraso. Y en este punto, pues la madre vio un cambio alucinante, el niño no tuvo que ir a un colegio especial, y ahí es cuando me empecé a dar cuenta de que esto realmente era algo potente, era algo que podía cambiar vidas. Estamos hablando de niños con una dificultad súper alta y el otro niño analfabeto completamente. Y a raíz de eso, pues yo fui cogiendo confianza y en seguridad de decir, esto funciona, esto va a tirar para adelante, me da igual, venga que venga, esto tiene resultados. Y es por eso que empecé con otro niño, luego con una niña, luego... Y entonces empecé a coger un poquito de rueda la cosa y yo llevo ahora 5 años y voy mejorando y puliendo una forma de entender la lectura que no se está dando en ningún lugar del mundo. Una forma de hacer la lectura que no se está dando en ningún lugar. No se está estandarizando un modelo de lectura diferente. Y es ahí que también tuve que empezar a cuestionar el modelo de lectura que tenemos hoy. Es decir, si yo conseguí desarrollar un modelo de lectura mucho más eficiente que el del colegio, al menos para esta clase de niños, ¿qué hay en el modelo de lectura que hace que haya niños que no entiendan y se pierdan? Porque al final la lectura te va a dejar unas secuelas, si no desarrollas bien la lectura, te va a dejar unas secuelas de por vida. O sea, nuestra inteligencia, nuestro IQ se desarrolla en base a la lectura. La lectura abre exponencialmente un campo de oportunidades impresionante que afecta desde la autoestima hasta cualquier habilidad blanda o a cualquier habilidad más específica del aprendizaje. Y participa en todas estas áreas. El visualizar las palabras, el entenderlas, en comprenderlas, te hace expandir tu conocimiento. Pues que acude a tantas áreas, estamos hablando de que está limitando muchísimo el potencial de los niños. Hay un documental que se llama Cerebros en Peligro, que demuestra cómo el coeficiente intelectual está bajando precipitadamente en los últimos años. Entonces, esto tiene que ver. Y tuve que investigar y cuestionar y tratar de entender el sistema educativo. Y no estoy en contra del sistema educativo, simplemente he tratado de ir más allá y cuestionar todo lo que se está haciendo. Y es a raíz de ahí pues que entendí que tenía una cosa que no se está utilizando y es algo muy potente que puede ayudar a los niños. Es entender la lectura intuitiva. Los niños pueden aprender de una manera con mucho menos esfuerzo y tener mucho más resultados. De manera mucho más divertida y sin sentir tanta incomprensión de lo que están haciendo. De hacer la lectura algo que sea descubrir y no sea algo que repetir mecánicamente. Entonces los niños entienden y rellenan esos huecos de manera intuitiva, sin un sobreesfuerzo lógico, sin un sobreesfuerzo físico de los ojos. Los niños con dislexia son los que más se esfuerzan y sobrecansan la vista, sobrecansan su pensamiento, su procesamiento de la lectura, que es bastante arcaico por lo que he ido descubriendo y hay que cuestionar. Por eso, el sistema industrial alfanumérico tiene demasiadas fallas y esto lo está haciendo descubrir que hay muchos niños que se quedan con el 50% de la comprensión de lo que se está leyendo en el colegio. Y yo no hablo para solamente los niños con dislexia, es que todos los niños aprenden de esta manera y todos los niños este sistema les deja secuelas. Porque si utilizamos un método desde pequeños, que es muchísimo más eficiente que este, imagínate estos niños que han desarrollado la lectura, imagínate que la puedan desarrollar aún más, la comprensión, las ganas, la ilusión de aprender estos niños. Sería impresionante. El cerebro no es algo que llenar, es algo que despertar y además el cerebro no tiene límites. Con lo cual, si aprendemos a desarrollar esto de una manera mucho más natural e intuitiva y hacer despertar a los niños su cerebro, su curiosidad, su ingenio, el aprendizaje y el sistema educativo debería cambiar por completo. Es por eso, pues, que ahora mismo, pues, trabajo con bastantes más niños, voy atendiendo a más personas que me preguntan y aún estamos creciendo y despertando conciencias. Pero lo que sí que es un hecho ya es que este mecanismo funciona.
Esta forma de entender la lectura da resultados. Los niños sienten que esto es diferente y que se acopla más a su forma de aprender. Es verdad, necesitan de un tiempo. Evidentemente yo no puedo recuperar lo que han estado años perdiendo el tiempo y perdiendo su plasticidad cerebral, desaprovechándola. Pero se da, con un poco de tiempo, unas formas de aprender estandarizadas que el niño hace que se acople al aprendizaje, que integre la información mucho mejor y que vaya haciendo su propia evolución dentro de toda esta confusión que él tiene que hay que ordenar. Así que esta es mi experiencia, esto es como yo empecé. Ahora tengo un programa que se llama Lectura Intuitiva para que lo pruebes por un precio muy reducido y que si tú luego quieres saber más, tendrás más información y podrás, pero por solo 37 euros puedes darle la oportunidad a tu hijo de leer de una manera mucho mejor y con muchísimos más resultados. Imagínate que tu hijo es un genio, pero está aprendiendo a leer con un modelo que no aplica a su forma de aprender. Pues aquí estamos en Lectura Intuitiva, así que si quieres saber mucho más, tienes información en Instagram, en más vídeos de YouTube. Tengo casos y testimonios en mis enlaces de Instagram, así que míralos, infórmate y aquí estamos para ayudarte. Que tengas buena semana.